Bien, este video tiene como objetivo promover el libro titulado Mecánica cuántica relativista y no relativista, las dos a la vez, de este conjunto de autores. Una de las autoras es profesora del Instituto Tecnológico de Hermosillo en el estado de Sonora, México. El resto de los autores pertenecen a la Universidad Tecnológica de Lubbock en el estado de Texas, Estados Unidos. Este libro es la traducción de su versión en inglés, la cual ha sido editada en la serie de libros para estudiantes de la licenciatura en física. El libro está conformado por 8 temas y 9 anexos, los cuales van a ser presentados a continuación de forma resumida. Este libro es un primer intento de presentar la mecánica cuántica relativista a aquellos interesados en la mecánica cuántica, pero sin conocimientos previos de ella. Actualmente, la mecánica cuántica relativista se considera un tema avanzado al que solo pueden acceder aquellos que ya han recibido una formación considerable en mecánica cuántica no relativista. Sin embargo, los autores creen haber encontrado un excelente enfoque pedagógico para introducir simultáneamente los temas de mecánica cuántica relativista y no relativista. Este libro es el resultado de una investigación que comenzó a finales del año 2019 y que ha dado lugar a un total de 11 artículos científicos. Por razones pedagógicas, hemos evitado la utilización de las ecuaciones más conocidas de la mecánica cuántica relativista. Solo nos referimos a las ecuaciones de Klein-Gordon y Dirac, para justificar el uso de las ecuaciones de Poveda-Poirier-Grave de Peralta, que hemos denotado por las siglas PPGP. Estas ecuaciones constituyen la base de este libro. Sin embargo, para evitar complicaciones innecesarias en un libro introductorio, nos referimos esporádicamente a resultados bien conocidos obtenidos mediante el uso de las ecuaciones de Klein-Gordon y de Dirac. El programa de este libro es el siguiente. Los capítulos 1 y 2 proporcionan una introducción rápida y tradicional a la mecánica cuántica no relativista. En el capítulo 3, el libro ya se aparta de la manera tradicional en que se introduce la mecánica cuántica y es aquí donde se dan las primeras ideas acerca de la mecánica cuántica relativista, que se presentan para dar una idea general de lo que este libro quiere perseguir. Esto incluye la introducción de la ecuación de PPGP tipo Schrödinger y su uso para resolver problemas unidimensionales simples. El capítulo 4 contiene un estudio novedoso y ambicioso acerca de las consecuencias de la teoría especial de la relatividad para la mecánica cuántica. Esto incluye el estudio del oscilador armónico relativista y una presentación pedagógica de la paradoja de Klein, basada en resolver la ecuación de PPGP para un potencial de tipo escalón. En el capítulo 5 se resuelven problemas tridimensionales ya más realistas. En el capítulo 6 se introducen el spin y la ecuación de PPGP tipo Pauli. Se presenta la descripción relativista del átomo de hidrógeno y se compara con resultados experimentales. Además, se comparan las descripciones relativistas de una partícula de spin 0 y de spin 1 medio, que se mueven en un potencial de Coulomb. El capítulo 7 proporciona una breve descripción general del problema de cómo describir sistemas con más de una partícula cuántica. Esto incluye la aplicación del principio de exclusión de Pauli para describir átomos, una visita precisa pero breve a un gas de Fermi relativista y la discusión sobre la importancia de incluir la relatividad para describir la formación de agujeros negros en cosmología. La mayoría de los resultados que se presentan en este libro son resultados ampliamente conocidos propuestos por una multitud de físicos. Sin embargo, presentamos algunos temas controvertidos pero interesantes en el último capítulo. Solo el tiempo y los experimentos juzgarán la validez de las ideas discutidas en el capítulo número 8. Estos temas se incluyeron para celebrar el primer siglo de la mecánica cuántica, para ilustrar que la mecánica cuántica relativista sigue siendo un campo abierto de investigación
y para enfatizar que el placer de descubrir y las habilidades de pensamiento crítico deben ser cultivadas sistemáticamente. Las ecuaciones de Poveda-Poirier-Grave de Peralta, ecuaciones sobre las cuales se basa este libro, son dos. La ecuación de PPGP tipo Schrödinger para una partícula de spin cero que está interactuando con un potencial externo, que como pueden ver tiene su forma análoga a la ecuación de Schrödinger, con la diferencia de que la masa ha sido sustituida por una masa efectiva, que depende de la posición a través del potencial externo. En el caso particular que esta masa efectiva sea aproximadamente igual a la masa de la partícula, entonces la ecuación de PPGP coincide con la ecuación conocida de Schrödinger. La segunda ecuación de PPGP es de tipo Pauli, para una partícula cargada de spin 1 medio que está interactuando con un campo electromagnético. Este caso es análogo al caso anterior, es decir, la masa ha sido sustituida por una masa efectiva, y en el caso particular que esta masa efectiva sea aproximadamente la masa de la partícula, pues la ecuación de PPGP genera la ecuación de Pauli. En el anexo H se muestra el valor pedagógico de las ecuaciones de PPGP. En este punto podemos decir, en primer lugar, que en los cursos introductorios tradicionales de la mecánica cuántica, los estudiantes aprenden a resolver las ecuaciones de Schrödinger y de Pauli. En este libro, el enfoque pedagógico que se muestra sirve para enseñar simultáneamente la mecánica cuántica no relativista y relativista, presentando un enfoque donde solo se requiere resolver ecuaciones tipo Schrödinger y tipo Pauli. Es decir, que el enfoque presentado en este libro es perfectamente compatible con el enfoque que se utiliza a menudo para enseñar la mecánica cuántica no relativista. Formalmente, hay una diferencia fundamental entre las ecuaciones de Schrödinger y Pauli y las correspondientes ecuaciones de PPGP tipo Schrödinger y Pauli. Esto es, como les decía anteriormente, que m, es decir, la masa, es una constante en las ecuaciones de Schrödinger y Pauli, pero en el caso de las ecuaciones PP-GP son funciones locales de la posición de la partícula. Esta diferencia captura la mayoría de las consecuencias que la teoría especial de la relatividad trae a la mecánica cuántica. Esta diferencia es increíblemente simple y esta simplicidad proporciona una oportunidad pedagógica para enseñar simultáneamente la mecánica cuántica no relativista y relativista. Este libro es un ejemplo de cómo podríamos enseñar y aprender simultáneamente mecánica cuántica tanto no relativista como relativista en un curso introductorio de mecánica cuántica. Los autores de este libro desean y esperan que los futuros libros basados en enfoques similares puedan ser aún mejores. En el anexo I se muestra el valor heurístico de las ecuaciones de PPGP. Existe una tensión latente entre la física y las matemáticas. Mientras que las matemáticas son el lenguaje de la física no es matemática. Hay algo de verdad en la frase: si no puedes explicar una idea física en términos simples, todavía no la entiendes. Muy pocas matemáticas pueden resultar en una teoría física imprecisa. Demasiadas matemáticas pueden resultar en una teoría física que es, al menos, ininteligible para muchos. La mecánica cuántica no relativista puede ser para algunos una teoría física con demasiadas matemáticas. Sin embargo, un siglo de experiencia docente ha resultado en formas pedagógicas de difundir las ideas físicas fundamentales incluidas en ella. ¿Qué es la mecánica cuántica? Una persona común y corriente podría preguntar. Hoy en día, la mayoría de los físicos, químicos y muchos ingenieros podrían responder de una manera comprensible al amateur. No hay ondas asociadas con una partícula clásica, pero hay una onda asociada con una partícula cuántica. La mecánica cuántica es la teoría física que indica cómo calcular la función de onda que describe cómo es esa onda. Las funciones de onda son soluciones de ecuaciones de onda. Se necesitan
unas pocas habilidades matemáticas para resolver ecuaciones de onda. Si está interesado, hay disponibles muchos libros pedagógicos de mecánica cuántica. ¿Y qué es esta cosa llamada mecánica cuántica relativista? Un amateur también podría preguntar. Bueno, probablemente no podrías entender mi respuesta. Un arrogante experto en electrodinámica cuántica podría decir. Sin embargo, un lector de este libro puede responder algo como esto. Como te dije antes, no hay ondas asociadas con una partícula clásica. Sin embargo, debo disculparme con usted por mi respuesta anterior. Debería haber dicho que en la teoría de la mecánica cuántica no relativista hay una onda asociada con una partícula cuántica. Sin embargo, la mecánica cuántica no relativista es solo una teoría aproximada. Esto se debe a que solo es válida si la energía de la partícula es muy pequeña. La mecánica cuántica relativista es la teoría precisa. Es válida para cualquier energía de la partícula. Para ser precisos, hay dos ondas asociadas con una sola partícula cuántica. La mecánica cuántica relativista es la teoría física que indica cómo calcular las funciones de onda que describe cómo son ambas ondas. Las funciones de onda son soluciones de ecuaciones de onda. Se necesitan algunas habilidades matemáticas para resolver las ecuaciones de onda relativistas. Si estás interesado, conozco un libro bien pedagógico que te permite aprender simultáneamente mecánica cuántica relativista y no relativista. Este diálogo hipotético ilustra el valor heurístico del enfoque pedagógico en el que se basa este libro. Un enfoque teórico más simple, pero aún preciso, puede facilitar el pensamiento sobre el significado físico de las matemáticas involucradas en él. Además, puede facilitar el pensamiento sobre las posibles consecuencias de la teoría. En el capítulo 8 se muestran varias discusiones heurísticas. Allí son exploradas algunas consecuencias hipotéticas, pero de largo alcance, que ocurren debido a la introducción de la teoría especial de la relatividad en la mecánica cuántica. La relativa simplicidad de las ecuaciones de PPGP facilita el uso de algunos argumentos semicuantitativos heurísticos interesantes. Las discusiones heurísticas anteriores permitieron llenar algunos agujeros notables en la teoría de la mecánica cuántica existente. Sin embargo, como dijimos al principio de este anexo, existe una tensión latente entre la física y las matemáticas. Mientras que las matemáticas son el lenguaje de la física no es matemática. Demasiadas matemáticas pueden resultar en una teoría física que es, al menos, ininteligible para muchos. Sin embargo, muy pocas matemáticas pueden resultar en una teoría física imprecisa. Esto significa que el hallazgo heurístico presentado anteriormente debe ser recibido con un entusiasmo justificado y un escepticismo sano. Así es como la ciencia progresa desde el escepticismo entusiasta hacia hipótesis interesantes, hasta la búsqueda cuidadosa de refutaciones o demostraciones precisas de ellas. El capítulo 8 fue diseñado para desarrollar las habilidades de pensamiento crítico de los lectores y para introducirlos al placer de descubrir que todo amante de la ciencia debe experimentar. Los autores esperamos haber alcanzado nuestros objetivos. Los autores lo alientan a ver el video de nivel introductorio titulado ¿Por qué no estamos rodeados de antimateria? Muchas gracias por su amable atención.